Hoy día vamos a seguir con esta unidad de concentración, ¿ya? Vamos a hacer hartos ejercicios, no sé si muchísimos, así como 100, pero vamos a practicar harto para que sepan cómo se hace ya y para que ejercitemos. Entonces, voy a compartirles las pantallitas para que veamos la presentación del día de hoy. Recuerden que si tienen cualquier cosa que acotar a la clase, pueden activar su micrófono o me escriben en el chat, ¿ya? Para que aclaremos cualquier duda. Vamos a seguir entonces con nuestra unidad, que tiene como nombre Unidades de Concentración Físicas y Químicas, cuyo objetivo de esta clase es relacionar y aplicar las medidas de concentración química en diversos contextos, ¿ya? Esto quiere decir que vamos a ir viendo dónde podemos aplicar esta medición de unidad, ¿ya? O este cálculo de unidades de soluto en una solución, quizás de manera rutinaria, como en la cocina, ¿ya? O tal vez de manera más experimental. Entonces, para partir, vamos a... Ahí sí. Vamos a partir entonces haciendo un breve repaso de la clase anterior, donde nosotros habíamos hablado de estas medidas de unidades de concentración como el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen, el porcentaje volumen-volumen, la concentración molar y la concentración molal. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este recuadro resumen, hay algo que nosotros no vimos la clase pasada, que es este compañero de por aquí que se llama partes por millón. ¿Ya? Entonces estas partes por millón son las que vamos a estudiar el día de hoy para hacer aún más completa estas medidas de concentración, pero vamos a recordar que siempre cuando hablamos de unidades de concentración nos vamos a referir a la cantidad de soluto que tenemos en una disolución, ¿ya? Entonces el soluto se encuentra en menos cantidad en una solución y la solución siempre va a ser, ¿alguien se acuerda lo que era la solución? Era la mezcla del soluto más ¿quién? Nosotros decíamos que solución. Más solvente. Muy bien. ¿Quién me habló por ahí? Dylan. Dylan Acuña. Dylan, muy bien. La solución siempre va a ser el soluto más el solvente. Por lo tanto, si yo un día les digo, calculen las concentraciones de los siguientes solutos con el solvente. En la solución, ustedes tienen que sumar esas masas para poder calcular. Si no, no estamos ocupando bien el concepto, ¿ya? Entonces, el porcentaje en masa iba a ser la cantidad de soluto en 100 gramos de solución. El porcentaje masa-volumen era la cantidad de soluto, pero en 100 ml de volumen, ¿ya? Las partes por millón la vamos a ver una vez terminado este resumen ya de la clase anterior. El porcentaje volumen-volumen, ya hablábamos de los ml de soluto en ml de solución, ya unidades de volumen. La concentración molar, siempre hablábamos de los moles de soluto, ya en un litro de solución, y la concentración molal iba a ser los moles, pero ya no en un volumen determinado, sino que en los kilogramos de solvente. Esta concentración molar, chicos, la vamos a conocer con esta MB minúscula, ¿ya? Para que no se confunda con esta M de masa. Y tenemos que tener en claro que habla de 1 kilogramo de disolvente. O sea, aquí ya no ocupo el concepto de solución, sino que estoy hablando de la cantidad de masa de solvente. Por ejemplo, si tuviéramos 3 moles de soluto y 3 kilos de agua, ¿ya? ¿Por qué kilos? Porque recordemos que la densidad de agua siempre es igual a 1. Entonces, la masa del agua es igual al volumen de agua que yo pueda tener. Entonces, ahí podríamos decir que la molalidad sería 3 moles, le vamos a poner apellido, para que no en 3 kilogramos, para que no nos confundamos, y eso sería 1 molal. ¿Qué quiere decir este 1 molal? Que hay 1 mol de soluto por cada 1 kilo de solvente. ¿Se entiende?
Denme dedos para arriba si lo vamos entendiendo, o si no, repetimos. Pero tienen que indicarme, chiquillos. Francisca lo entiende. Entonces, vamos a continuar. Ya hablamos de todas esas medidas de concentración, sin embargo, vamos a continuar expresando qué es lo que eran las partes por millón. Las partes por millón también es una medida de concentración química, pero la diferencia que tiene esta es que se ocupa para cantidades muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque dice que es la cantidad de partes de soluto que hay en 1.000.000 de partes. O sea, ya estamos hablando como un poquito de cantidad en algo en una solución muy grande. O sea, tenemos muy poquito soluto. Para nosotros poder hacer este cálculo, vamos a tener diferentes expresiones, ¿ya? La primera de ellas es la que yo tengo aquí encerradita de color rojito ahora, que dice que las partes por millón se van a calcular como los gramos de soluto dividido en los gramos de solución, y todo eso multiplicado por 10 elevado a 6, porque eso es obviamente 1.000.000, y yo quiero saber las partes por millón. Sin embargo, la mayoría de las veces esta expresión se adecúa ya según el contexto. Y el contexto quiere decir que va a depender de, obviamente, los datos que nos den. Muchas veces nos van a dar datos de masa, ya, para el soluto, y de masa para la solución. Y ahí vamos a ocupar la expresión de que la masa de soluto la vamos a poner en miligramos, y la masa de la disolución la vamos a poner en kilos. Y ya no vamos a ocupar esta multiplicación del 10 elevado a 6. Solamente vamos a tener esta expresión que yo les encerré aquí. Sin embargo, pueden existir otros tipos de ejercicio donde me dijeran que la solución no está en unidades de masa, sino que está en unidades de volumen. Y cuando eso ocurra, vamos a tener que las partes por millón se van a calcular como los miligramos, recordar que mg es miligramos, ¿ya? Se van a calcular como los miligramos de soluto en un volumen de solución, pero este volumen tiene que estar siempre en litros, ¿ya? Entonces, estas dos, las voy a volver a resaltar, estas dos expresiones de aquí son las que más vamos a usar. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden confundir en el concepto del 10 elevado a 6. Este 10 elevado a 6 representan que son partes por millón. Pero para no ocuparlo, modificamos esa fórmula y obviamente vamos a utilizar las dos expresiones matemáticas que están más abajo que yo les resalté. Así como les enseñé en la clase pasada, que nosotros teníamos que interpretar las unidades de concentración, para las partes por millón también vamos a hacer lo mismo. ¿Qué va a significar que me dé un resultado en partes por millón? La interpretación del resultado es la siguiente. Hay cierta cantidad de soluto, que va a ser el resultado que me va a dar, por cada kilogramo, si ocupamos esta fórmula, o por cada litro, si ocupamos esta fórmula de acá. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Algún dedo para arriba? Dylan, que veo por aquí, Miguel Antonio, ¿quién más? Saray, Nicole, Francisca. ¿Se va entendiendo lo que son las partes por millón? Recordar que son unidades de concentración, por lo tanto, la persona, o sea, no la persona, sino que el integrante más importante de esta expresión es la cantidad de soluto. Siempre vamos a hablar de él, porque él es el que se disuelve, ¿ya? Entonces, para poner en práctica estas partes por millón, vamos a hacer un ejercicio que dice así: calcula las partes por millón de una solución que contiene 56 gramos de cloruro de magnesio en 500 litros de solución, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es decir, nos dieron, el soluto siempre va a ser el que está en menor proporción dentro de la solución, por lo tanto, el soluto, ¿quién va a ser? Va a ser este cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio se escribe MgCl2, para que se vayan relacionando con
la nomenclatura, ¿ya? Entonces, este soluto me dicen que son 56 gramos, ¿sí? Y aparte me están diciendo que se están disolviendo en 500 litros de solución. Por lo tanto, el volumen de la solución, ¿a cuánto va a ser igual? A 500 litros. Y me están pidiendo calcular las partes por millón. ¿Qué expresión me dicen las partes por millón? Me dicen que es la masa de soluto, pero en una unidad determinada, en miligramos. Y también me dicen que el volumen de la solución tiene que estar en litros. Chequeamos entonces que estén en las unidades correspondientes. Si se fijan, el soluto está en gramos. Por lo tanto, yo debo convertirlo a miligramos para poder calcular las partes por millón. ¿Cómo lo convierto a miligramo? A través de un factor de conversión, que dice lo siguiente. Estos 56 gramos los voy a tener que multiplicar por un factor para convertirlos a miligramos. Yo sé que 1 gramo son 1000 miligramos, ¿cierto? Entonces, si nosotros realizamos esa multiplicación, 56 por 1000 serían 56.000, ¿qué? Miligramos. ¿Por qué? Porque las unidades de gramo se cancelan. Entonces ya tenemos que hay 56.000 miligramos de cloruro de magnesio en 500 litros de solución. El volumen no tengo que cambiarle sus unidades de medida. ¿Por qué? Porque están en litros y en la fórmula ya me piden que esté en litros. Entonces ahora es llegar y reemplazar en la expresión matemática. Por lo tanto, las partes por millón serían los miligramos de soluto, que son 56.000, ¿cierto? 56.000 miligramos. ¿En cuánto? En 500 litros de solución. Alguien con su calculadora por ahí, al otro lado de la pantalla, ¿podría calcular la división de 56.000 dividido en 500, por favor? Con el celu, chiquillos, si alguien me ayuda. Estoy aquí en el chat esperando. Dylan, ¿me puedes ayudar, Miguel? A hacer la división de 56.000 en 500 para saber las partes por millón de cloruro de magnesio. Saray, Francisca, Bastián, Montserrat. Vamos, chiquillos. ¿Cuánto será el valor de 56.000 dividido en 500? ¿Nadie tiene una calculadora cerca? ¿Nadie me puede ayudar? Ok. Entonces, 112. 112, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, las partes por millón que nosotros vamos a tener acá son 112. Eso quiere decir que van a haber 112, ¿qué cosa? 112 miligramos en, ¿cierto? 1 millón, o sea, en 1 millón, en 1 kilo de solución, en este caso en 1 litro. ¿Ya? Entonces interpretamos ese dato, ya que me confundí, puse 112 miligramos en 1 litro de solución. Esa es la interpretación que nosotros debemos darle a las partes por millón. Recordar entonces que lo más importante es saber que 1 gramo son 1000 miligramos y a partir de eso puedo empezar a ocupar la expresión de partes por millón. ¿Se entiende el cálculo y la interpretación de la unidad de concentración, chicos? Necesito que vayan interactuando conmigo para ver si van comprendiendo. ¿Ya? Así que si me dan un dedito para arriba, si es que han entendido, o si no, me ponen en el chat que no entendieron. Sí, profe. ¿Sí? Eso. Muy bien. Entonces vamos a continuar.
Sara y me da un dedito para arriba. Esa es la forma indicada para poder calcular lo que son las partes por millón, que era esta medida de concentración que nosotros no habíamos estudiado, ¿ya? Sin embargo, es importante que ahora la relacionen con las otras medidas como el porcentaje volumen, porcentaje masa-volumen, porcentaje masa-masa, concentración molar y concentración molar. Ahora le sumamos las partes por millón. ¿Y qué más vamos a ver ahora? Vamos a continuar con un concepto que yo creo que ustedes conocieron en primero medio, cuando comenzaron con química, que era el concepto de mol. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta palabrita tan cortita como mol? Yo creo que sí, porque las otras unidades que hemos calculado han sido en base a mol. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repasito de qué significa esta expresión. Esta es una expresión química, ¿ya?, que fue obviamente relacionada con el número de Avogadro hace muchísimos años atrás, en la cual dijeron que iba a representar la cantidad de sustancia que estaba presente en un elemento o en un compuesto. Y la relacionaban con el número de Avogadro, como dije anteriormente, pero luego se dieron cuenta que tenía una estrecha relación con la masa atómica, es decir, con cuánta masa tenía el elemento que era parte del compuesto. Entonces, matemáticamente, quedamos en expresarla que el mol lo íbamos a denominar con la letra N minúscula, y este se iba a calcular como la masa de los moles que estemos calculando, dividido en la masa molar. Esta masa es un dato que nos tienen que dar en el ejercicio. Y la masa molar es algo que nosotros vamos a sacar de la tabla periódica, ¿ya? En la tabla periódica, chicos, siempre vamos a encontrar la información de las masas molares de todos los elementos, ¿ya? Y ello nos va a poder permitir calcular este número de moles. Yo hice aquí un pequeño ejemplo para calcular los moles presentes en 7 gramos de cloruro de sodio. Si se dan cuenta, nos están diciendo la cantidad de gramos. Pero ¿cómo podría yo saber la masa molar? Porque nos están indicando que los elementos que se unieron fue el Na y el Cl, el cloruro de sodio. Entonces, para calcular los moles, necesitamos la masa. Tenemos la masa, estamos ok. ¿Y la masa molar, cómo la vamos a calcular? Tenemos entonces en este compuesto un mol de Na y un mol de cloruro. Entonces, este mol de sodio, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vamos a encontrar que tiene una masa atómica de 23 gramos partido en gramos mol, ¿ya? Mientras que el mol de cloruro es más pesado. El masa 35,5 gramos partido gramos mol. Esto quiere decir que una molécula de NaCl que tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro se calcula como un átomo por 23 más 1 por 35,5, que es la masa del cloro. Si desarrollamos esa suma, nos vamos a dar cuenta que la masa molar de este compuesto es de 58,5 gramos sobre gramos mol. Por lo tanto, si lo llevamos a la fórmula de moles, reemplazamos los 7 gramos que nos decían en el enunciado y los dividimos en la masa molar que calculamos con las masas atómicas y nos da un valor de 0,12 mol de NaCl. Eso quiere decir que la cantidad de sustancia que nosotros vamos a tener en este compuesto es de 0,12 mol, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué la profesora está haciendo este repaso de mol si es algo que ustedes ya han visto repetidas veces? Sin embargo, es un concepto muy importante para aprender el concepto de fracción molar. La fracción molar es una expresión también de concentración, pero que no tiene unidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a relacionar? La fracción molar va a ser la relación que existe entre los moles de soluto y los moles totales en una solución, ¿ya? ¿Por qué nos va a servir este concepto de fracción molar, chicos? Porque lo que continúa para trabajar en segundo medio corresponde a propiedades coligativas, ¿ya? Y las propiedades coligativas, que las vamos a aprender más adelante en otras clases, ya tienen mucha relación con este concepto de fracción molar, de saber cuántos moles de un soluto hay en los moles totales de una solución,
¿Ya? Entonces la manera que tenemos nosotros de expresarlo es a partir de una X. Cada vez que tengamos una X mayúscula, vamos a hablar de fracción molar. Y eso va a ser la relación entre los moles de soluto y los moles totales de una solución. Recordar, así como me respondió Dylan al principio de la clase, que la solución iba a ser siempre el soluto más el solvente, ¿ya? De repente, ustedes van a ver en la bibliografía, tal vez si estudian ustedes de internet o de mis clases, ¿ya? Que vamos a ocupar la expresión de disolvente y de solvente. Es lo mismo, ¿ya? Pero la única como diferencia de la palabra es que disolvente se ocupa cuando disuelve y solvente solamente cuando estamos juntando dos proporciones de distintos compuestos, ¿ya? Sin embargo, no tiene mayor incidencia el efecto del cálculo, siempre se está refiriendo a lo mismo, a lo que está en mayor proporción en una solución. A partir de eso, me piden, calcula la fracción molar de soluto en 7 gramos de NaCl y 54 gramos de agua. O sea, aquí tenemos una solución. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que como está en menor proporción, vamos a hacer más arriba para que no me ocupe el espacio. Entonces, esto es el soluto, porque está en menos proporción, el 7 es más pequeñito que el 54, y aparte sabemos que el agua es el solvente universal. Por lo tanto, este es el solvente. ¿Ya? Nosotros anteriormente calculamos cuántos eran los moles. En la diapositiva anterior, se dieron cuenta que 100 gramos de NaCl eran 0,12 moles. Entonces vamos a ocupar ese cálculo aquí. Los moles entonces de NaCl les vamos a poner ahí para que no nos confundamos, eran igual a 0,12, que lo calculamos anteriormente. Entonces, para saber la fracción molar, necesito los moles de soluto, pero también necesito los moles totales. Y los moles totales son los moles de soluto, que ya los tengo, más los moles de solvente. ¿Cómo calculo los moles de solvente? De la misma forma que calculamos los moles de soluto. Entonces, vamos a calcular los moles de agua. Vamos a poner aquí los moles de agua. ¿A cuánto va a ser igual a eso? ¿Cómo se escribe la fórmula empírica del agua? ¿Cuántos átomos tiene de hidrógeno y cuántos de oxígeno? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se escribe el agua en su forma molecular? El agua la expresamos como H2O, tal cual lo habíamos puesto ahí. Entonces, eso quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, tenemos 2 átomos, le vamos a poner 2 átomos. ¿Alguien me quiere hablar? No, creo que no. Entonces vamos a tener 2 átomos de hidrógeno, que si vamos a la tabla periódica vamos a encontrar que su masa molar es 1 gramo partido en mol, más un átomo de oxígeno. Y el átomo de oxígeno va a estar representado por 16 gramos partido en mol. Si nosotros realizamos la suma, nos vamos a dar cuenta que la masa molar, aquí tendríamos que poner masa molar, chiquillos, perdón, que la masa molar del agua es 18 gramos partido en mol. Gramos mol. Por lo tanto, los moles de agua van a ser iguales ¿a qué? A la masa de agua que nos dijeron que era 54 gramos, dividido en la masa molar. ¿Alguien me podría decir cuánto es 54 dividido en 18? Por favor. Dylan, ¿me ayudas? 53. ¿Quién me habló por ahí? Muchas gracias a la compañera. 3 moles de agua. Entonces, si yo quiero saber cuál es mi fracción molar, es tan fácil como decir, los moles de soluto, que dijimos que eran 0,12,
Y los moles de solución, que serían 3, que son los del soluto, más 0,12, que son los de solvente. Y eso es lo mismo que decir 0,12 dividido en 3,12. Y esa división, ¿quién me ayuda para saber la fracción molar de el NaCl en el agua? ¿Cuánto será? ¿Cuánto es 0,12 dividido en 3,12? 0,12 dividido en 3,12 nos da un valor de 0,038. Eso quiere decir que hay 0,038 moles de soluto en un mol de solución. Esa es la interpretación que nosotros debemos darle a la fracción molar. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende? Necesito saber si lo entienden o si quedaron medios perdidos para, obviamente, explicarlo de nuevo si es que es necesario. Pero me tienen que decir. Ya. Creo que si nadie me ha indicado que no lo entiende, doy asumido que se entendió. ¿Ya? Obviamente vamos a seguir repasando, chicos, este tipo de ejercicios, ya es el primero de todos. Sin embargo, quiero que entiendan que el concepto de fracción molar es la relación molar en los participantes de una solución, ¿ya? A partir de esto, entonces, vamos a observar la siguiente imagen. Si nos damos cuenta, en la imagen, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener dos gelatinas. Una al lado derecho muy bonita, adornada, absolutamente gourmet, y en el lado izquierdo una jalea que parece casi un slime, ¿cierto? Está un poco desarmada, no está durita, no se ve bonita. Entonces algo falló aquí. ¿Qué es lo que falló? Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas jaleas tiene una receta. En la receta tenemos los ingredientes, obviamente, y también la preparación. Sin embargo, la receta B dice como ingrediente un sobre de gelatina de frutilla, entre paréntesis 7 gramos, más una taza de 200 ml de agua tibia y frutas para decorar. Si leemos lo mismo para la receta A, los ingredientes dicen un sobre de gelatina de frutilla, o sea, ambos requieren la misma cantidad de soluto, que son 7 gramos, pero aquí me dicen 2 tazas de agua fría. Y aquí me dicen una taza de agua tibia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hicieron la preparación de esta jalea, la proporción que había entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente era distinta. Entonces podríamos nosotros concluir que en esta imagen, donde la jalea está absolutamente bien preparada, la relación que había entre soluto y solvente era la indicada. Sin embargo, en la receta A, la relación que había entre el soluto y el solvente no estaban en proporción, ¿ya? ¿Quién me puede decir cuál es el soluto y cuál es el solvente de este ejemplo que yo acabo de mostrarles aquí en la El presentación? soluto es el sobre de gelatina y el solvente son las 2 tazas de agua fría. Muy bien. ¿Quién me habló? Valentina. Valentina, felicitaciones. Así es. El soluto, perdón chiquillos que ladraron mis perros, el soluto, ¿ya? Va a ser mi sobre de gelatina, es decir, lo que se encuentra en menor proporción. Entonces, se dan cuenta que si nosotros no mezclamos, no hacemos una solución en sus proporciones indicadas, ¿por qué se me rayó aquí la pizarra? No hacemos no seguimos, obviamente, la proporción indicada de soluto y de solvente, no vamos a tener la solución que queremos. ¿Cómo será la concentración de esta gelatina? De esta gelatina B, ¿será mayor o menor a la concentración de esta gelatina que está aquí desarmada? ¿Cómo podríamos? ¿Menor? ¿Cuál es menor? Dígame, ¿la de la receta A o la de la receta B?
La de la receta A. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Si tú te fijas, Ariana, gracias por participar en esta clase. Si tú te fijas, aquí nosotros disolvimos 7 gramos en 200 ml. Y acá yo disolví 7 gramos, ájale. Acá yo disolví 7 gramos, ay, 7 gramos en 400 ml. Entonces, esta jalea quedó poco concentrada, por eso no fue capaz de estar apretadita, porque tenía poquito soluto, o el mismo soluto, porque ambos son 7, pero en mucha cantidad de agua. Si ustedes hacen el experimento en su casa y le dicen, ya mamá, ¿por qué no haces una jalea? Y la mamá no sigue las instrucciones, se van a dar cuenta que esa jalea jamás va a cuajar, jamás va a quedar con esa textura gelatinosa, sino que va a quedar más disuelta. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad de agua. Es por eso, chiquillos, que es importante que ustedes vayan viendo en su diario, sorry, sí, espérame un poquito. Ya, ahí sí, sorry la bulla, chicos. Entonces, lo que quiero expresar es que siempre vamos a tener que tener en cuenta cuánto estoy disolviendo, en qué cantidad de solvente, ¿ya? Vamos a tener entonces que siempre va a ser más diluido quien tenga mayor cantidad de solvente. De la misma forma, les voy a proponer que para la próxima clase, ¿ya? Tengan un esbozo en su cuaderno, o me lo mandan obviamente al mail de las tareas, de la siguiente situación problema. Yo les puse aquí que calculen la concentración molar de una solución de sulfato de cobre que se prepara mezclando 20 gramos del compuesto con suficiente agua hasta alcanzar un volumen total de 250 ml. Eso quiere decir que aquí me están pidiendo calcular la molaridad. Recordemos que la molaridad son los moles de soluto, ¿ya? ¿En qué? En el volumen de solución en litros. Entonces, yo les indiqué cuál era la masa molar de la solución para que ustedes no tuviesen que, obviamente, buscarlos en la tabla periódica y me expresen cuánto será la molaridad, ¿ya? De esta concentración de sulfato de cobre, ¿ya? Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es el paso a paso. Extraigamos los datos, los pongamos. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuáles son los moles? ¿Cuál es la masa molar? Y después de eso, apliquemos la expresión matemática que nos permite calcular la concentración molar. ¿Ya? ¿Se entiende cuál es entonces la tarea para la próxima clase? Sí, profe. Díganme ahora o callen para siempre, chicos. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea para la próxima clase. Sin embargo, ya vamos a tener también un análisis de una situación cotidiana. La situación cotidiana que yo les voy a indicar es la siguiente, ¿ya? Eso lo vamos a hacer después. Sumado a la actividad que yo les indiqué, les voy a pedir hacer un pequeño análisis de la imagen que tenemos aquí, ¿ya? Esta actividad corresponde a observar estas 2 tacitas de café y responder las siguientes preguntas. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener un café que se llama expreso y un café que se llama americano. Entonces, las preguntas relacionadas a esto son las siguientes. ¿Cuál de los 2 cafés está más concentrado? Explique por qué. Usted me dice que es la decisión correcta. Con la información proporcionada, es decir, que el expreso tiene 30 ml y que el americano tiene esa cantidad de café y esa cantidad de agua, ¿se podría calcular la concentración de café en cada taza? Si su respuesta es afirmativa, entonces ustedes me tendrían que indicar cómo calcularían la concentración de café en cada caso, utilizando la medida de concentración que ustedes determinen obviamente como correcta.
Podría ser un porcentaje masa-masa, si es que tuviéramos masa, un porcentaje volumen-volumen, una concentración molar, si quisieran saber, si pudieran saber los moles, ¿ya? Específicamente, lo que quiero es que me relacionen la cantidad de concentración con alguna unidad de medida. ¿Se entiende ahí lo que les estoy pidiendo, chicos? Sí, profe. Ya. Recuerden que todas las actividades que yo les pueda decir, ya, me las tienen que enviar al correo. ¿Tienen claro cuál es nuestro correo? Se los voy a escribir aquí. ¿Ya? Ay, no puedo escribirle mensajes, creo. Ya, se los voy a escribir. Ustedes, pucha, ¿por qué no puedo escribir? ¿Les llega? ¿Pueden revisar el chat? No. No, está como bloqueado. Sin embargo, entonces les voy a escribir. ¿Aló? Tiene que colocar para todos, porque me llegó a mí el correo. Es que no tengo habilitada esa opción, tío David. Déjame verlo al tiro. Por favor. Ahora sí. Eso, gracias. Ahí sí. Entonces vamos a poner aquí el mail para las tareas y para las dudas. No piensen solamente que tienen que mandarme la tarea. Si tienen alguna duda, por supuesto, me la hacen saber, chicos, ¿ya? Esta clase es básicamente para aprender lo que era... Profe, ¿para cuándo es la tarea? Dice Dylan. Cuando usted la tenga hecha. Si el Dylan la tiene hecha hoy día, me la manda hoy día. Si la va a hacer el fin de semana, me la manda el fin de semana. Lo importante es que sea antes ya de la próxima clase. La próxima clase vamos a comenzar, obviamente, retroalimentando qué es lo que ustedes respondieron de esta imagen, ¿ya? Aquí, chicos, no se trata de que si tenemos la tarea absolutamente buena o absolutamente mala. Lo que yo quiero es que con sus palabras intenten responder estas 4 preguntas y aparte, ¿ya? Quiero ver si son capaces de responder esta situación problema. En eso consta la tarea. El ejercicio que va a ir aquí entre medio lo vamos a dejar para la próxima clase en virtud al tiempo, ¿ya? Entonces, recordar que en esta clase reforzamos las unidades de concentración y también aprendimos las partes por millón y fracción molar, concepto directamente relacionado con los moles, ¿ya? De sustancia o con los moles de solución presentes ya en el soluto y en el solvente. ¿Preguntas, chicos, dudas, algo que quieran acotarme antes de terminar la clase? Agradezco a los que participaron e incentivo a que los demás también las próximas clases podamos compartir sus opiniones, ¿ya? Así que si no tienen ninguna duda, esa sería la clase, o sea, la clase de hoy y la tarea para el próximo martes.